Hola a todos, soy Elena Martínez, del Grupo 5. Esta es la actividad 10 para la asignatura Sociología de la Educación, que consiste en políticas de luchas contra el fracaso y abandono escolar. He escogido este tema porque me parece de vital importancia para los futuros docentes el tener un abanico de recursos y poder saber cómo actuar si se encuentran con esta problemática. Para ello, he seleccionado 3 de los artículos que hacen un barrido desde la escala del alumno hasta la escala estatal. Como el vídeo no quiero que se alargue mucho, voy a enumerar los puntos que se tratan en los artículos y os dejo la presentación para si queréis profundizar en el tema lo tengáis aquí resumido. El primer artículo, Intervenciones dirigidas a la prevención del fracaso y abandono escolar, tiene como propósito la definición del concepto y el análisis de las causas y los efectos, incluso de algunos indicadores previos de detección del fracaso escolar. Después se hace una revisión de la recopilación de intervenciones realizadas al colectivo de la ESO o de nivel similar y con ello se hace un análisis, una comparación y se establece un debate y una discusión para obtener conclusiones. La escala, como hemos dicho, se enfoca en el entorno del alumno, la familia, el centro, la comunidad y es de destacar esta introducción de conceptos previos porque ubica muy bien en la problemática que vamos a tratar. Aquí tenemos la definición tanto de fracaso escolar como de abandono escolar, para que de aquí en adelante sepamos de qué estamos hablando, vamos a definirlas. El fracaso escolar es la situación en que el alumno que intenta alcanzar los objetivos mínimos educativos, los referidos en este caso a la ESO, no lo consigue y se retira. Y sin embargo, el abandono escolar son los alumnos entre 18 y 24 años que no han completado la educación secundaria postobligatoria, como podría ser el bachillerato o los ciclos formativos de grado medio, y también incluye los que, habiendo acabado la ESO, no se han matriculado, es decir, no han continuado sus estudios en ninguna de las modalidades del periodo educativo posobligatorio. Esto acarrea unas consecuencias como la exclusión social y la pobreza que afectan a la población de estos jóvenes y su consiguiente participación en la comunidad. Los indicadores previos que hay que tener en cuenta para poder detectar y prevenir una situación de fracaso escolar es la repetición de curso y las faltas de asistencia reiteradas, en las que empiezan a aparecer indicios de retraso escolar que pueden derivar en el posterior abandono. Hay unos factores que influyen ampliamente en el fracaso y en el abandono escolar, como son el entorno del alumno, la institución escolar, la situación familiar, el grupo de iguales que influye en la toma de decisiones y el propio alumno como con su motivación, su autoestima y su grado de competencia. Se enumeran una serie de propuestas de políticas preventivas que son de vital importancia coordinar entre todos los agentes implicados y no por separado. Y entramos en el cuerpo del artículo, que son las intervenciones. Se han seleccionado 9 intervenciones en las que encontrábamos definidos los objetivos, los agentes, la duración y sobre todo los resultados, que es lo que nos va a poder permitir analizar la eficacia o no de los programas. Todas las intervenciones tenían unas características comunes con un propósito que era reducir la tasa de absentismo escolar, incrementando la asistencia en clase y mejorando el rendimiento escolar. Las actividades más comunes fueron las dedicadas al refuerzo académico, la acción tutorial, intervención familiar, habilidades sociales y técnicas de estudio. La duración de la mayoría de los programas fue de un curso académico y se consiguieron unos resultados mayormente favorables. Se incrementó la tasa de asistencia a clases, se redujeron las conductas disruptivas, se mejoró las relaciones con los iguales, el comportamiento en el aula y todo ello haciendo hincapié en la implicación del profesorado, ya que el único caso en el que presentan peores resultados es por una falta de implicación del profesorado y porque la duración del programa no fue completa debido a un inicio tardío por problemas burocráticos y administrativos. Tras esta revisión, las conclusiones que saca el artículo es que sí que es necesario plantear programas para disminuir las tasas de fracaso y abandono escolar, que deben implicar a todos los agentes del entorno de los alumnos y que se necesitan mecanismos de detección precoz
para evitar llegar a la situación de fracaso escolar. En el artículo 2, 3 medidas de eficacia segura contra el fracaso escolar, de Julio Carabaña Morales, encontramos una comparativa de las medidas objetivas del rendimiento académico de los alumnos españoles de ESO, a través de los informes como PISA, con las calificaciones escolares obtenidas en estos niveles en los centros educativos. Por tanto, se va a comparar el fracaso escolar real y el escolar administrativo. La escala del estudio es por comunidades autónomas porque, como ahora veremos, depende de ellas la concepción y la consideración del fracaso escolar administrativo. Se entiende por fracaso escolar real el indicador que se obtiene del porcentaje de alumnos con malos resultados según medidas objetivas del rendimiento académico en informes como los estudios PISA. Y, sin embargo, el fracaso escolar oficial es la situación de los alumnos que no consiguen las calificaciones escolares exigidas, en este caso en cada comunidad autónoma, para conseguir el título de ESO. Si las comparamos, nos va a permitir calificarlas por su nivel de exigencia, dando como resultado unas tasas oficiales de fracaso escolar muy exageradas, ya que las medidas objetivas del aprendizaje de los alumnos obtenidas en los estudios PISA son con una media muy similar al resto de Europa. Este estudio aparece en la siguiente tabla, en la que se puede ver cómo la media de España está muy cerca de la media de todos los países de la OCDE y se reproduce la situación como en una Europa pequeña. Es decir, las comunidades del norte presentan resultados comparables a Suecia, Noruega o Dinamarca, las centrales tienen puntuaciones similares a los mejores países europeos como son Holanda, Inglaterra y Alemania, y sin embargo la comunidad andaluza reproduce los resultados de Italia y Grecia. Por ello el artículo indica que no debemos alarmarnos, ya que los resultados medios de los alumnos españoles no son peores que los del resto de Europa, pero sí refleja una falsa igualdad de resultados, porque si nos centramos en los porcentajes de alumnos con resultados bajos, es decir, de nivel 1 o inferior, según la tabla de PISA que hemos visto, España tiene menos alumnos por debajo de ese nivel que otros países con medias semejantes o superiores. ¿A qué se debe este hecho? A que la exigencia de las escuelas para conseguir el título de graduado en ESO difiere de las medidas por los informes PISA. No se está relacionando el fracaso escolar con esas competencias reales medidas por PISA, sino con la obtención o no del título, que depende de las exigencias de cada comunidad autónoma. Es decir, se está creando el nombrado fracaso escolar administrativo. ¿Qué puede causar la aparición de este fracaso escolar administrativo? Que no se ha definido en un inicio las competencias imprescindibles para obtener este título. El criterio lo han ido marcando los docentes, que han trasladado el nivel de exigencia de bachillerato al nivel de la ESO, creando así desigualdades entre comunidades autónomas que no debería ser, ya que se trata de un título con validez nacional. Vamos a poner un ejemplo. Un alumno del País Vasco va a conseguir el título de la ESO superando preguntas del nivel 1 en informes como PISA, mientras que en otras comunidades se han de superar cuestiones de nivel 2. ¿Cómo podemos combatir este fracaso escolar administrativo? La propuesta más radical sería eliminando la prueba de obtención del título de la ESO, ya que está bloqueando el acceso a futuros estudios y favoreciendo el abandono temprano. Sí que es verdad que es una medida que puede resultar más radical, por tanto se proponen otras dos. Por un lado, reducir el fracaso escolar administrativo, estableciendo un examen de dificultad uniforme, acorde o similar a las cuestiones de estudios PISA, que son uniformes en toda Europa, y se va a favorecer así la igualdad de todos los alumnos españoles. La otra propuesta es aprobar más, es decir, imitar el nivel de exigencia del País Vasco, que consiste en conceder el título superando cuestiones de nivel 1 de PISA, porque no se han detectado que bajando ese nivel los alumnos sufran carencias en grados medios o en el ámbito laboral. Continuamos con el artículo 3, las políticas de lucha contra el fracaso escolar, programas especiales o cambios profundos del sistema y la educación, donde se va a analizar la eficacia de los programas especiales a través de una comparativa de pros y contras, y se va a incidir especialmente en el componente excluyente que estos pueden presentar en su ejecución. Tras esto, se van a proponer medidas y cambios profundos por parte de agentes a escala estatal,
Por tanto, la escala del estudio va desde el alumno hasta las responsabilidades que tienen que asumir a niveles administrativos. El artículo va a revelar que la proliferación de programas especiales para combatir el fracaso escolar no es la estrategia más efectiva, ya que estos programas deberían ser integradores y articulados dentro del sistema educativo, y lo que se está haciendo es caer en la segregación del alumnado con dificultades o en situación de riesgo, produciendo una brecha importante de desigualdad. También hay que evitar apostar por la excelencia excluyente. Veíamos al principio del vídeo que se defendía la autonomía de los centros, pero esta autonomía no debe ser para estar al servicio de los mejores y crear trayectorias formativas diferenciales, marginando los alumnos que tengan necesidades especiales. Por tanto, el artículo hace una comparativa de pros y contras, de luces y sombras, de programas tipo diversificación curricular, de iniciación profesional, de refuerzo y acompañamiento, en el que sí que hay que reconocer que se han conseguido mejoras que no se habrían conseguido sin su desarrollo y que están muy bien valorados por los alumnos porque se sienten más arropados por los docentes. Pero la contra principal es que ocupan un lugar marginal en los centros con, por ejemplo, distribución de recursos de forma desigual, o la necesidad de un amplio profesorado cualificado y bien formado para la función que desempeñan, y sobre todo un sentimiento de no estar dentro de la enseñanza ordinaria. Le surgen entonces al autor tres interrogantes: si es adecuada y suficiente la proliferación de programas para abordar el tema del fracaso escolar, cuya respuesta sigue siendo que no, porque es notable la insuficiente capacidad inclusiva de estos programas en el sistema educativo, y que la segregación no solo no soluciona la calidad del sistema ordinario, sino que tampoco está disminuyendo la tasa de alumnos susceptibles de esta derivación. También se pregunta qué entendemos por fracaso y qué agentes son los responsables, porque hay que evitar mantener la mentalidad de que el fracaso es una cuestión personal. Todos los agentes en el entorno del alumno, y no directamente en el entorno del alumno, sino también las administraciones, contribuyen a generar esta problemática. Se sigue considerando a los programas especiales como vías de fuga, y si no se integra en el sistema de enseñanza ordinaria, va a seguir aumentando el número de alumnos derivados a estas vías, potenciando entonces la desventaja y la exclusión hacia este colectivo. El tercer interrogante es si el fracaso escolar tiene que ver con ideas y discursos que con programas y prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que como no está definido, o como el concepto de fracaso escolar está influido por la cultura, existen diferentes modos de ver y de actuar frente a ello. Por ello surgen tantos programas especiales con diferentes propuestas para combatir el fracaso escolar. Pero ello no hace que sea más efectivo, sino que crea más exclusión y no se realizan cambios en la raíz del problema. El autor propone una serie de cambios profundos, pero por enumerarlos de una manera concisa, es darle prioridad a todos los niveles, es decir, que todos los agentes luchen contra esta problemática de forma unísona. No se debe insistir en medidas parcelarias y fragmentarias que producen esa exclusión. Tampoco bajar el nivel cuando se habla de enseñanza para todos, sino analizarlo y adaptarlo para que tenga un rigor y una aplicación personal acorde a todos. Para ello, todo el profesorado tiene que formarse y tener unas condiciones de trabajo idóneas, que tienen que estar defendidas además por los agentes en las administraciones. Esto implica no luchar contra el fracaso escolar de forma aislada, sino que hay que unirse, crear un sistema incluyente, favorecer alianzas y relaciones entre todos los organismos para que todo funcione de una manera concisa en su lucha contra el fracaso escolar. Por último, si comparamos los artículos analizados, vemos que en todos ellos
se incide en la necesaria implicación de todos los agentes que forman parte del sistema educativo. También es común la referencia a sistemas educativos equitativos, tanto por programas de apoyo no excluyentes como la igualdad de nivel a la hora de optar a los títulos. Las principales diferencias que he encontrado al leer los artículos es el objetivo de las propuestas. Mientras, por ejemplo, el tercer artículo aboga por propuestas de cambio desde el sistema, el currículo y la pedagogía, intentando no proliferar los programas especiales que favorecen la segregación y la exclusión, el artículo 1 sí defiende la eficacia de estos programas y que se sigan manteniendo porque consiguen buenos resultados y mejoran los rendimientos académicos. En otro concepto aparte, el artículo 2 defiende la necesidad de revisar el nivel al cual se considera la existencia de fracaso escolar. Hay que igualar los sistemas de evaluación a la hora de conseguir un título que va a funcionar a nivel nacional. Por último, yo como aprendizajes adquiridos tras la lectura de estos artículos, es que efectivamente la segregación de los alumnos en programas especiales no es tan beneficioso como puede parecer, ya que no está disminuyendo los factores de riesgo de fracaso escolar, sino que esta segregación aumenta la exclusión y la frustración de los alumnos que acuden a estos programas. También he conocido la existencia del fracaso escolar administrativo, que es un generador de desigualdades y que debería ser necesario corregir con una medida tan concreta como utilizar un sistema equitativo a nivel nacional o basarse en medidas objetivas como los informes PISA. También he comprendido el amplio abanico de agentes que están implicados en la lucha contra el fracaso escolar. No es algo personal, no es algo aislado de un alumno, ni siquiera de sus familias, sino que tiene que estar a escala administrativa, a escala estatal, desde políticas de inclusión social y que velen por unas condiciones aptas para el desempeño de la educación. Bueno, me he alargado un poquito más de lo que debería, pero espero que os haya resultado útil el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.